Bueno, hola a todas, creo que al parecer somos solo mujeres y Ricardo. Primero darle la bienvenida a quienes son parte de la comunidad educativa del Servicio Local Pública de Gabriela Mistral, y darles la bienvenida a esta charla llamada Consideraciones Generales del Proceso de Evaluación Docente 2023, la cual tiene como objetivo poder generar un espacio de reflexión, de conversación y de opinión a través de los resultados que nos va a ir mostrando Ricardo de los últimos años, y también poder ir conversando aspectos que pueden favorecer el buen desempeño en el portafolio y en la confección de este. Y para eso se va a realizar un recorrido a través de las tareas que implica la confección de este portafolio. Entonces, esperamos poder compartir todos estos conocimientos, y también para eso es muy importante que ustedes también se sientan en confianza, puedan ir preguntando a Ricardo lo que estimen necesario, y que podamos ir abriendo entonces este debate. Bueno, y les presento a Ricardo. Él es profesor de matemáticas, pertenece a la red de maestros. Ha trabajado durante muchos años con nosotros como asesor educativo y tiene harta experiencia. Ha sido director, ha sido coordinador de la Secretaría Ministerial de Educación en la región de Valparaíso, y actualmente trabaja como jefe técnico en el DAEM de San Ramón. Y bueno, también nos acompaña Camila, ¿cierto? Que ella también quería dar unas palabras de bienvenida a ustedes desde el SLEP. Sí, hola, buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan. Primero, bueno, agradecer a Educación 360 por esta instancia. El plan de superación profesional se tiene que dar por normativa a los docentes y es una ayuda para aquellos que están elaborando y ya casi terminando el portafolio. Entonces, más que nada, contarles que dentro del programa de los talleres que va a implementar Educación 360 para ustedes, están las sesiones del lunes y del miércoles que se detallaron en la convocatoria del correo. Pero aún así esta charla es extensiva a todos los docentes y equipos directivos, porque también se va a hablar sobre el proceso evaluativo, considerando también que hace poquito se aprobó esta ley, la 21.265. Aún así, a pesar de que se haya aprobado esta ley, el portafolio va a seguir para la convocatoria de sistema de reconocimiento, que es la carrera docente. Entonces, por eso es importante, y también invitamos a todos a quienes quisieran participar de esta charla con Ricardo, que nos va a dar más detalles, ¿ya? Así es que aquellos docentes que no se hayan podido conectar porque están todavía con temas del colegio van a poder ver esta charla después. Y bueno, y durante este proceso del PSP van a poder ver cada uno de los módulos del portafolio. Para este año solamente se suspendió el módulo 2 de clase grabada, pero sí van a poder abordar el módulo 1 y 3 y ver más o menos cómo va su avance, considerando además que el plazo inicial para entregar el portafolio era el 3 de noviembre, mañana, y ahora se extendió hasta el 10. Así es que van a tener tiempo de poder revisar cada una de las tareas de los módulos del portafolio. ¿Ya? Eso, que tengamos una buena jornada y nos vemos también el lunes y el miércoles. Bueno, entonces yo creo que dicho eso, podemos ya darle eh, a Ricardo el mando para que comencemos. Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Saludar muy afectuosamente a las docentes que nos acompañan el día de hoy, igualmente a la señorita Camila, encantado de conocerla. Y bueno, valorar esta instancia de reflexión y de conversación respecto al proceso de evaluación docente en estos tiempos tan complejos para los SLEP, ¿verdad? Y a esta costumbre que existe de que ante dos situaciones problemáticas se globaliza todo el concepto crítico para todas las instituciones. Y yo sé que hay muchas instituciones del LEP que están funcionando bastante bien y esta instancia de reflexión es una prueba de ello.
Quiero pedir disculpas por el ruido ambiente. Estoy en un establecimiento educacional, estoy en el Colegio Sendero del Saber, que previamente tuve una reunión con dirección provincial y entonces no alcanzaba a volver a la oficina, por tanto me quedé aquí en la oficina del inspector general. Pero está cerquita del patio, entonces vamos a escuchar algunos ruidos a los cuales estamos acostumbrados, ¿no verdad? Ruido escolar. Quiero decirles que constituye un desafío muy grande poder revisar este proceso de evaluación docente en una hora, siendo tan variado, ¿verdad? Y tan diverso, y bueno, pero vamos a intentar ir conversando los aspectos más fundamentales, entendiendo que el día lunes próximo nos volveremos a ver en el trabajo mismo que ustedes están realizando. Quiero señalar que el título lo dice, es decir, son consideraciones generales de este proceso, principalmente a la luz de algunos resultados, y ahí recordando algunos elementos que a mi juicio son fundamentales para el trabajo que ustedes van a presentar el día 10. Bueno, primero, como todos ustedes seguramente cuando iniciamos una clase tratamos de generar un ambiente lo más propicio, ¿verdad?, para el aprendizaje. Yo lo he denominado rompiendo el hielo y consiste en que hagamos un juego muy breve y que está puesto ahí, dice descubre, no adivina, sino que descubre, y di la palabra que está puesta ahí de modo desordenado. Está escrito con desorden. Son palabras que tienen relación con el proceso y que nos van a permitir bien conversar algo de ellas. ¿Alguien se atreve a decir qué palabra es? Démonos un minuto a ver si probamos, sin temor a equivocarse, porque nos podemos equivocar. ¿Qué palabra es esa? ¿No? ¿Sí? ¿La digo yo? Bueno, se la voy a dejar ahí la respuesta. La palabra es coherencia y la coherencia es un factor fundamental, es una característica fundamental en el ¿Qué proceso me que están ustedes quería? desarrollando. Ah, ¿Perdón? ya. ¿Sí? Ahí le En va el a decir. proceso que están desarrollando. Ustedes saben que, por ejemplo, las características de los estudiantes tienen que ser coherentes con las acciones que ustedes realizan a nivel de sala de clases. El instrumento de evaluación que van a aplicar en la evaluación docente tiene que ser coherente con las formas de trabajo que ustedes desarrollaron en cada una de sus clases. O sea, la coherencia es un elemento fundamental en el proceso. Hay que tener mucho ojo en eso e ir revisando permanentemente este concepto de coherencia. Ahí tengo otra. Esta es más fácil, a ver si podemos adivinar. Es una palabra que está desordenada, escrita, pero yo creo que sí podemos sacarlo, ¿no? Protagonista, Protagonista, muy bien, señorita. ¿Quién dijo eso, señorita Rosa? ¿sí? Muy bien, señorita Rosa, felicitaciones, protagonista. Y nosotros sabemos que el protagonista de todo este proceso es el alumno, incluido el módulo 3 en trabajo colaborativo, que aun cuando nuestra descripción es fundamentalmente del trabajo que desarrollamos entre profesionales, está centrado principalmente en el mejoramiento de los aprendizajes, es decir, en nuestros alumnos. El alumno es protagonista de este proceso. Y la última, que es más fácil que esta, es, ¿cuál será? ¿Cuál será? Reflexión. ¿Reflexión? ¿Quién dijo eso? Sí. De acá. ¿Quién adivinó? ¿También la señorita Rosa? Ujú. Sí, muy bien, pues señorita, felicitaciones. Eso es reflexión. Y ustedes saben que una acción de carácter profesional fundamental para el desarrollo profesional docente es la reflexión. Hay muchos autores que dicen si no hay reflexión, no hay cambio. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos instalando prácticas de reflexión
en nuestros establecimientos y en nuestro quehacer. Bien, bueno, tal como mencionaba la autoridad, la señora Camila, que estaba ahí con nosotros, algunos aspectos generales que se incorporan este año tienen que ver con esto, con la publicación en el Diario Oficial de la Ley 21.625, que establece un único sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema de evaluación de la docencia. Todos los docentes en ejercicio se evalúan en este sistema. Bien, también mencionaba que el módulo 2 está suspendido transitoriamente, ya no quiere decir que no se va a volver a aplicar, transitoriamente ha sido suspendido, pero yo creo que el 2024 sí lo vamos a tener. Y también como elemento general puse la cantidad de profesores, docentes que se han ido evaluando paulatinamente. Hay datos de mucho antes, pero yo preferí colocar desde 2020, en que en tiempos de pandemia, por cierto, había una disminución de esta cantidad de profesores a evaluar. 5.266 fueron evaluados el año 2020. El año 2021 ya subió un poco más, estábamos volviendo a la normalidad, 17.610 docentes fueron evaluados y el 2022 disminuyó a 10.300 APP. Puede haber ahí una diferencia, pero de decenas o de unidades. Eh, Eso se complementa con este cuadro que tengo acá, que seguramente ustedes ven, y que aparecen desde el año 2003 en adelante. Claro que el 2003 al 2011 se reunió una sola cantidad que son 95.600 docentes evaluados y después paulatinamente se ha ido evaluando año a año. Generalmente el CPIP establece una cantidad normal de 20.000 profesores aproximadamente. Eso obviamente con pandemia disminuyó notoriamente. El 2021 creció un poco, se esperaba que el 2022 también creciera, pero a raíz que salió una modificación de la ley y permitió suspender la evaluación, disminuyó. Por tanto, se espera ahora, conversando con algunas personas del CPIP, dicen que se espera que este año se evalúen más de 30.000 docentes, que es una gran cantidad, ¿cierto? 30.000 docentes. Bueno, y así como a veces este trabajo de preparar un portafolio nos presiona, a veces nos falta el tiempo, etcétera, pero siempre hay que considerarlo como una oportunidad también, una oportunidad de crecimiento profesional, una oportunidad para reflexionar sobre nuestra práctica docente. Es bueno ir estableciendo también que aquellas cosas que nosotros vamos incorporando en la elaboración del portafolio las podamos mantener después sistemáticamente. Una de esas es el trabajo colaborativo. Un estudio que leí hace unos meses señalaba que el 20% de los profesores crea una instancia de trabajo colaborativo a raíz de la confección del portafolio. Eso significa entonces que mayoritariamente los establecimientos educacionales no tienen instalado una práctica de trabajo colaborativo. Ahora, no sería inconveniente si es que esa instancia de trabajo colaborativo simplemente sirve para el portafolio y después se olvida. Lo ideal sería que, estableciendo esta forma de trabajo colaborativo, la pudiéramos mantener independientemente a si nos evaluamos o no. Eso sería una especie de llamado o de un deseo desde el punto de vista profesional, ¿verdad? Todos sabemos que trabajar colaborativamente nos ayuda y ayuda a los otros también. Así que ojalá esta práctica se vaya estableciendo de la mejor manera. Voy a mostrar algunos gráficos que corresponden al resultado. Este resultado 2022, el 2023 no ha sido publicado, están los resultados, pero no han sido publicados aún en la página del CPIP. Pero quiero llamar la atención entre el primer gráfico y el último. Hay una gran brecha, ¿cierto?, entre el autoconcepto que tenemos de nuestro trabajo, la autoevaluación, y la revisión del portafolio. Si usted se fija en la autoevaluación, es decir, cómo nosotros percibimos nuestro trabajo, el 99% de los docentes se considera entre competente, que es un número minoritario, a destacado, una gran cantidad.
Sin embargo, si eso lo confrontamos con la revisión del portafolio, tenemos ahí solo un 37% en esos dos rangos. 37% de los portafolios revisados están entre competentes y destacados. Entonces, por cierto que hay que ir acercando estas cifras, ¿verdad? Ojalá la percepción nuestra de nuestro quehacer, que me parece bien que tengamos esa percepción, se acerque paulatinamente a este nivel de excelencia que nosotros manifestamos. Sería muy bueno hacerlo. Fíjense en este cuadro que también corresponde al 2022, pero que sin embargo, si yo pusiera ahí al lado 2021, 2020, 2019 incluso, que el 2019 fue el último año en que se evaluó sin pandemia, si yo pusiera los gráficos de esos años acá al lado, ustedes verían que son muy similares. Pueden haber diferencias de 2, 3, 4 puntos, no más que eso en algunos de los tópicos que ahí están, pero se mantienen las tendencias. Y por eso que cuando uno escucha personas que hablan de la evaluación docente, señalan que uno de los nodos críticos que existen y que se han mantenido es la evaluación, ¿verdad? No tanto en la confección de los instrumentos de evaluación. Ahí hay bastante buen resultado. ¿Dónde está el problema en el área de evaluación? Es en el uso del error, en la utilización de los datos, en la utilización de la información para tomar decisiones. Es ahí donde está el problema. Es decir, nosotros evaluamos bien, elaboramos un buen instrumento de evaluación. Sin embargo, los resultados no los tomamos en cuenta muchas veces para una toma de decisiones respecto al aprendizaje de nuestros alumnos. Ahí estamos al debe. Ahí nosotros deberíamos precisar mayormente qué está pasando con nosotros para establecer un trabajo de reflexión permanente respecto de los resultados. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí, ¿dónde están los problemas? Principalmente uso del error para el aprendizaje. Existe tendencia, como ustedes saben, de los profesores en general, estoy hablando de en general en un promedio, existe tendencia del profesor a él resolver el error. Es decir, el alumno está equivocado y yo doy la respuesta que corresponde. Entonces ahí hay un mal uso del error, porque el error nos permitiría reflexionar junto a los alumnos por qué pasó eso. También nos permitiría decir al otro qué piensa de eso, si está de acuerdo con el procedimiento, si está de acuerdo con el resultado, por qué le dio eso. Esa interacción es la que está en este momento al debe. 18% solamente logra un rendimiento adecuado en ese concepto. Fíjese en ambiente de trabajo. Aquí, hace unos 15 días atrás, me reuní con profesores de la comuna de Algarrobo y ellos me decían que cuando hablan de ambiente de trabajo, se interpreta como el ambiente que existe en general en la escuela o en el colegio. Bueno, y todos sabemos que el ambiente de trabajo está bastante complejo en todas las instituciones, no tan solo en las escuelas. Pero también se interpreta como el ambiente de trabajo para el logro del aprendizaje en la sala de clase. Y si usted se fija ahí, tiene 13% de logro. Es muy bajo. Pero en paralelo a eso, bueno, hay otros que están ahí, el 22% promoción de la participación de los alumnos, explicaciones desarrolladas por el profesor para el aprendizaje, tiene el 28%, preguntas y actividades, 19%, o sea, hay varios elementos ahí bastante deficitarios que debemos ir abordando de la mejor manera. Pero hay dos elementos que son de rendimiento destacado. Primero, formulación de objetivos de aprendizaje. Fíjese que tiene 89%, sí, 95%. O sea, prácticamente todos los profesores que se evalúan en el año 2022 elaboraron buenos objetivos, con los elementos que debe tener un objetivo. Y eso es muy bueno. Y paralelo a eso, complementariamente, la contribución de las actividades al logro de los aprendizajes, que va muy relacionado con los objetivos, ¿verdad? Cuando elaboro los objetivos, pienso en qué actividades me pueden ayudar al logro de ese objetivo. 71%, o sea, más de
tres cuartas partes de los docentes que se evaluaron tienen un rendimiento bastante adecuado en eso. Y indicador de género, 92%. Aquí hubo una especial preocupación de los profesores, ¿verdad? Para describir cómo implementaba a nivel de salas de clases este concepto de equidad de género. Entonces, bueno, ahí está reflejado, 92% de los docentes sí lo estableció y lo describió adecuadamente, ¿ya? Bueno, son datos para que los tengamos y pongamos especial énfasis nosotros en el portafolio que estamos describiendo. Aquí, independientemente de que yo sé que hay profesores de educación básica, profesores de educación media, educadores de párvulo, profesores de educación técnico profesional, etcétera, yo me detuve más bien en aquellos elementos que son comunes. Yo sé, por ejemplo, que en educación parvularia hay bastantes diferencias, hay elementos que se incorporan, como el juego, por ejemplo, pero sin embargo, mayoritariamente los manuales de los portafolios hablan aquí de que el módulo 2 tiene 3 tareas, nosotros sabemos seguramente. Yo creo que alguno de ustedes, de los que está aquí presente, está elaborando su portafolio para entregarlo en la semana. Y usted sabe que primero elabora una unidad de aprendizaje, que puede tener 3 o más clases. Sin embargo, usted selecciona 3. ¿Para qué selecciona 3? Para describirlas de la mejor manera posible. Pero también hay una tarea de evaluación, no tan solo implementar la evaluación, no tan solo construir el instrumento y la pauta de corrección, la rúbrica u otra cosa, sino que además interpretando los resultados de esa evaluación. Ahí bastante énfasis, vamos a trabajar después en los talleres en eso. Y la tercera tarea corresponde a la reflexión, preguntas de cómo se llevó el proceso de aprendizaje a nivel de sala de clases, cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron los logros. Todo esto para generar reflexión del trabajo que ustedes están realizando. Una pregunta repetida, muy repetida de los profesores. ¿Cómo debo ser para ser destacado? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, ustedes saben que cada una de las tareas que se exigen tienen indicadores que están asociados al marco de la buena enseñanza. Y bueno, cuando cumplimos esos indicadores vamos a ser competentes y en las primeras categorías de las letras. Sin embargo, si agregamos un valor adicional, un valor agregado, como se dice, entonces podemos llegar a destacados. Por ejemplo, fíjense aquí, en el criterio del marco de la buena enseñanza, ahí se establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto. Ahí están los indicadores, ¿verdad? Que son 3 indicadores. Y por tanto, si el profesor cumple esos indicadores en la descripción, es competente. O en las primeras letras, B, C. Sin embargo, si además de eso, permanentemente incentiva a los alumnos a expresar sus puntos de vista en función de sus creencias culturales, es decir, motiva a que los alumnos expresen sus ideas y sus visiones, y además el profesor las valora, o sea, no las reprime, sino que las motiva y las valora, que el alumno exprese ese tipo de puntos de vista, entonces va a ser un valor adicional que lo llevará a la categoría máxima, ¿ya? En el manual de portafolio siempre están expresados los indicadores. Y en algunos casos está expresada la diferencia para que usted también vaya fijándose en eso. Ahora, si bien es cierto, me gustaría saber si vamos bien o a lo mejor quisieran preguntar algo. ¿Me podrían decir cómo vamos? Se En el entiende chat al claro y menos fuerte. no hay dudas, Ricardo. Sí, dígame. Iván, Dígame. ¿Perdón? Iván algo dijo, pero no lo entendí bien. Iván, a ver, Iván, dígame más. ¿No? ¿Se me escucha? No lo escucho. Ahora Sí, sí. sí se O le sea, ahora escucha. cuando me dijo. ¿Sí? Estaba Dígame escuchando nomás. atentamente, no, estaba escuchando atentamente las explicaciones y bueno, Sí. respecto a lo que usted plantea, si se está entendiendo claro lo que está diciendo, creo que es bastante didáctico, así que sigamos. Perfecto. Perfecto. Gracias, profesor. Muchas gracias. De por acá, por lo menos de mi punto de Muy percepción. bien.
Sí, yo quiero repasar también algunos elementos que corresponden a la confección de objetivos, porque si bien es cierto, como ustedes veían recién, tenemos un alto porcentaje de logro en esa área, nunca está de más recordar que hay algunos elementos que debemos considerar. Seguramente, ya sea el lunes o el miércoles, seguramente vamos a revisar algunos de esos objetivos para que demos certeza que sí están bien construidos, pero hay elementos que son bien relevantes. Por ejemplo, aquí se me fue, a ver, ahí. Sí. Por ejemplo, ¿a quién va dirigido? Siempre hay una discusión en eso, ¿verdad? Cuando uno ve las redes que tienen que ver con evaluación docente, hay varias de ellas que se llaman apoyo a la evaluación docente, otro dice profesores unidos en la evaluación docente, qué sé yo. Yo normalmente me gusta mucho observar y leer lo que ahí dice, porque va mostrando las inquietudes que los profesores tienen. Y entonces muchos profesores tratan de rigidizar la redacción de los objetivos. Entonces dicen, ¿a quién va dirigido? ¿Puedo decir los estudiantes? ¿O tengo que decir los alumnos y las alumnas? Etcétera. Siempre, yo no sé si ustedes han escuchado eso o leído eso, pero existe como la duda. Lo importante, profesores, es que quede claro a quién va dirigido. Entonces usted puede colgar los estudiantes o los y las estudiantes o las alumnas y los alumnos, etcétera, pero que quede claro quién va a dirigir, ¿ya? También lo que se espera de ese objetivo, por ejemplo, el alumno identificará, o los alumnos y las alumnas identificarán tal cosa, o compararán, o analizarán, aplicarán, resolverán, etcétera, ¿ya? Primero, ¿a quién va dirigido? Lo segundo es que se espera que es la conducta, ¿verdad? El verbo de acción que generalmente utilizamos, que como el que veíamos recién, describir, realizar, analizar, evaluar, crear, etcétera. Bueno, y aquí se produce la segunda discusión. ¿Qué taxonomía usamos? Y la respuesta es que no está establecido. El manual del portafolio no dice qué taxonomía usted puede usar. Y entonces eso es absolutamente libre. La más usada es la taxonomía de Bloom, pero perfectamente puede ser otra, puede ser Mersano u otros. Lo importante sí es que en esto, aquí tengo la taxonomía, lo importante es no quedarnos en las dos primeras columnas donde dice conocer y comprender. Si yo voy a utilizar una unidad de aprendizaje, obviamente voy a usar estas categorías, ¿verdad? Describir, identificar, enumerar, etcétera, dependiendo cuál es el contenido que voy a usar como medio. O también puedo usar explicar, resumir, pero no quedarnos solo en eso respecto a la unidad, sino que avanzar a aquellas categorías de mayor profundidad, como por ejemplo sintetizar, evaluar. Y entonces podemos perfectamente incorporar, crear, por ejemplo, que está en la categoría cuarta de sintetizar. O podemos usar criticar, porque para criticar tengo que tener yo mi visión muy clara, ¿verdad? Y argumentar respecto a eso. Entonces, eh, no significa que no podamos usar la categoría del conocer, sino que por medio de ellas avanzar a las categorías superiores de sintetizar y evaluar. Hay también una taxonomía que se está usando que coloca crear en la sexta categoría. No sé si ustedes la han visto, pero coloca crear y todas las habilidades relacionadas con eso en una sexta categoría. Pero vuelvo a insistir que esto es absolutamente libre, usted selecciona cuál es el instrumento que le va a servir mayormente. ¿Y con qué? ¿Con qué medio? O sea, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a desarrollar ese aprendizaje? ¿Por medio de qué? Bueno, por medio de láminas, mediante la observación de un video, mediante el trabajo con mapas, mediante una visita guiada a un jardín botánico, o etcétera. Hay tantas posibilidades que nosotros podemos utilizar en esto y que nos permiten completar el objetivo de la mejor manera. No olvidarse en esto de la última parte, de la actitud. ¿Ya? Tenemos la habilidad, a quién va dirigido, el contenido, el procedimiento, pero también la actitud. Entonces los alumnos
describirán un vegetal o un arbusto mostrado en un video de forma colaborativa, por ejemplo, o de forma ordenada, o respetando las opiniones distintas, o manifestándose con respeto, etc. Pero ojo con eso, que si usted coloca ese objetivo que corresponde a algo actitudinal, tiene que describirlo cómo lo utilizó en la descripción de las clases 1, 2 y 3. ¿Ya? Muchos profesores declaran que sí incorporaron un objetivo actitudinal, sin embargo, olvidan después en la descripción de la clase cómo lo implementaron. Y entonces ahí se produce un desacuerdo que finalmente lo lleva a obtener no muy buen resultado. Bien, mire, vamos a avanzar más. Yo tenía aquí un ejercicio, pero lo vamos a dejar mejor cuando nos juntemos como grupo. La idea era elaborar objetivos, pero yo sé que ustedes en eso están bien. Y para ganar tiempo y aprovechar de avanzar más, lo vamos a pasar. La idea era que nosotros elaboráramos un objetivo, lo vamos a hacer seguramente el lunes o el miércoles con la docente, y había un link para que usted respondiera ese Jamboard, que es una instancia y una estrategia bastante activa y muy útil. Pero lo vamos a pasar adelante. ¿Ya? Ricardo, Sí, perdón. el ejercicio estaría súper bueno que efectivamente lo hagan cuando tengan los talleres del PCP, porque Sí, como los profes ya en general tienen bien avanzado su portafolio, podrían poner el exacto. mismo objetivo que ya tienen redactado y así aprovechan de Sí, revisar con usted en ese sí, mismo esa es taller. exactamente, Sería esa es la súper bueno. idea. Hay una rúbrica que también utilizamos nosotros para ir revisando la elaboración del objetivo, así que nos va a servir bastante ahí. Yo Súper. De hecho, entiendo si los también, profes, ¿sí? perdón. No, de hecho, iba a decir Bueno, que si los profes que van al PCP, si quieren llevar impreso tal vez su avance de portafolio, también sí, sería súper útil. sí, yo siento que hay algunos profesores que desconfían de esta instancia del compartir lo que tienen hecho, porque ustedes saben que es bastante estricto el proceso de revisión de la originalidad del portafolio. Entonces, pero bueno, con la confianza que nosotros generamos, yo creo que lo vamos a poder hacer, ¿ya? Al menos revisarlo con él, con el mismo profesor, y decirle, mire, le sugiero esto y para que lo pueda mejorar, ¿ya? Pero lo vamos a hacer. Sin embargo, hay una actividad que normalmente se deja como para el final y que los profesores consideran en algunos casos como secundaria. Y la verdad que tiene alta relevancia, que es la caracterización de los niños y niñas. Yo en algunas presentaciones la pongo como primera tarea. Yo digo, partamos desde la caracterización de los niños y niñas de nuestro curso con los cuales vamos a trabajar esta unidad de aprendizaje. Es muy importante porque estas características nos ayudan a planificar y evaluar en función de esas características. Por cierto, no todos los alumnos son iguales, ¿verdad? Gracias a Dios hay diferencias, pero hay tendencias. Hay cursos que son más activos, otros son más pasivos, hay cursos que son principalmente visuales, otros son kinestésicos, entonces hay que preocuparse de mantenerlos en movimiento, etcétera. Este tipo de caracterización es relevante para iniciar a partir de ahí la planificación, ¿ya? Recuerde que el indicador del marco de la buena enseñanza dice ahí, demuestra conocer las características que inciden en el aprendizaje de sus estudiantes. Eso es lo que están midiendo en esta tarea, que el profesor conoce las características de sus alumnos, ¿ya? Y en función de eso, entonces, planifica. Esta caracterización tiene que ser lo más detallada posible. Yo le digo siempre a los profesores, aquí lo que abunda no daña. Ahora, ¿hay una estructura para esto? No, no está la estructura, pero normalmente se aconseja partir de un contexto global de la comuna, de los ambientes laborales que sus padres desarrollan, de la familia, para llegar posteriormente al alumno en todo su ámbito, cognitivo, sociocultural, emocional, motriz. Pero hay que hacerlo de tal modo de ir conformando una visión lo más completa de los alumnos, ¿ya? ¿Qué cosas vamos a considerar en las características? Bueno, todo lo que incide en el aprendizaje.
¿verdad? Todo lo que incide en el aprendizaje, todas aquellas potencialidades, todas esas competencias que usted conoce de sus alumnos, que le permiten obtener buenos resultados, desde lo cognitivo, desde cómo elabora el aprendizaje, hasta lo socioemocional y motriz. La fortaleza, las habilidades, sus intereses, ¿verdad? Si sus intereses son deportivos, musicales, etcétera, todo eso influye en la planificación que usted va a desarrollar. Sus preferencias, sus vínculos socioafectivos, todo. ¿Ya? Yo digo que en esta tarea no sobran caracteres, ¿ya? Entonces de repente yo veo caracterizaciones que tienen una hoja tamaño carta, no me parece. Yo creo que algo ha faltado, ¿ya? Entonces revísela, complementen lo más posible, la vamos a revisar el lunes también para asegurarnos que aquellos elementos que son necesarios de exponer estén. Y eso después vamos a revisar la coherencia con los objetivos y con las acciones, ¿ya? Bueno, ahí aparecen otros, ¿verdad? Especialmente en el sur, lengua materna, pero también en el norte hay lengua materna aymara, mapudungún, etcétera, en los pascuenses, bueno, muchas cosas. Eh, Todo lo que se refiere a aquellos elementos que como profesor considero relevante en el grupo curso, tienen que estar ahí en la caracterización, ¿ya? Bueno, hay otras cosas, seguramente como le vamos a hacer llegar la presentación, usted va a tener la posibilidad de leerlo con más detalle, pero estamos hablando ahí de todos aquellos aspectos que es necesario que tenga la descripción de los alumnos. Bien, pero en la descripción de las clases, porque usted ya describió su curso, eligió el objetivo de la unidad o los objetivos de la unidad, y elaboró la unidad de aprendizaje y la unidad de aprendizaje le resultó con 5 clases. Bueno, de esas 5 insistíamos recién que usted elige 3 y desarrolla en la plataforma, en la tabla que ahí aparece, la descripción de esta clase, de estas 3 clases. Se van describiendo de una, obviamente, ¿verdad? Pero son 3 clases. Y bueno, está el curso, la letra, ojo que si es segundo básico 1 en el colegio, segundo básico A, tienen que colocar muy bien cuál es el objetivo, describir. También aquí surge una pregunta en las redes, dicen, ¿hay que poner inicio, desarrollo, cierre? No es necesario, pero sí tiene que quedar muy claro cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y cuál es el cierre. Algunos se aseguran y le colocan el subtítulo, ¿verdad? Inicio, y describen el inicio. Después colocan desarrollo. Pero uno debiera ser capaz de poder distinguir estas etapas solo con leer la descripción de la clase. ¿Ya? ¿Dónde estuvo la motivación? ¿Dónde estuvo la preparación de la enseñanza? ¿Dónde se desarrolló en sí todo el aprendizaje? ¿Dónde se confirmó, se aplicó, etcétera? ¿Y cómo cerramos finalmente? ¿Cómo institucionalizamos el aprendizaje en el cierre de la clase? ¿Ya? Descripción. La descripción tiene que ser en tercera persona y, por cierto, en pasado. ¿Verdad? No podríamos decir los alumnos elaborarán un trabajo en papel lustre, por ejemplo, porque se supone que estas clases ya están elaboradas y la evaluación también está elaborada y aplicada. Sin embargo, hay que poner atención también en estas fases de la clase y ahí hay algunos elementos que yo quiero poner en consideración. Las rutinas en la organización de la clase, por cierto, facilitan las interrelaciones necesarias al aprendizaje, pero un consejo, no incorpore rutinas nuevas en el desarrollo del portafolio, sino que realice las mismas rutinas que ha ejercido siempre durante el año. Y si le han resultado, si los alumnos se sienten bien convocados, bien tratados, porque usted cuando ingresa, los alumnos la saludan, usted saluda, les pregunta cómo están, les preguntan si han tenido alguna dificultad, etcétera, que es una rutina que usted estableció, siga haciendo. No haga una cosa distinta, ¿ya? Bueno, en el uso del Ricardo, tiempo, sí, perdón. que Fresia y Ángela están levantando la mano, parece que... Ah, ya, no, como no las veo de aquí, entonces
Por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Tenemos una consulta en relación a la descripción de la clase, ¿Ya? porque nosotros teníamos escrito, por ejemplo, la docente, pero en una revisión de otras colegas nos hicieron el alcance de que no es necesario, o no hay que poner, por ejemplo, la docente solicita a los estudiantes, sino Ujú, que a partir de un desafío los estudiantes contestan algo. correcto. Sí. Sí, Entonces, estoy de acuerdo con esa corrección. Lo central aquí es describir lo que hacen los alumnos. Los alumnos son los protagonistas, por tanto, su descripción tiene que centrarse en lo que ellos realizan. Los estudiantes desarrollan, los estudiantes recortan, subrayan, leen, etcétera. ¿Ya? Me parece adecuado eso. Sí, profesora, Bien. de acuerdo también a otras revisiones que hemos tenido como, o consultas de profe. Sí, Y sí, y en mi caso también que soy profe y que también he tenido la experiencia, también al principio me pasaba que lo escribía así y no, hay que escribirlo desde los estudiantes, no la profesora sí, hace tal cosa. Los sí, exacto, estudiantes hacen, siempre los estudiantes. Así que exacto. sí, pueden revisar también en ese sentido la redacción. Así es, así es. También lo vamos a ver el día lunes, vamos a leer algunas cosas para ir modificando, en el caso de ser necesario, algunas redacciones. Sí, pero tal como vimos en la segunda palabra que aparecía ahí desordenada de modo escrito, la palabra era protagonista. El alumno es el protagonista, siempre, ¿ya? Bueno, todo lo que usted entonces hace habitualmente en la sala de clases, hágalo, sobre todo si resulta, ¿verdad? Obviamente. Entonces, si hay una motivación inicial, si usted revisa los aprendizajes previos y tiene una forma de hacerlo en base a preguntas o en base a diálogos, etcétera. Si usted toma el resguardo, por ejemplo, para evitar interrupciones, todo eso que son rutinas de funcionamiento que usted ha establecido por un tiempo, manténgalas y bueno, y ojalá se fortalezcan porque le va a ayudar enormemente. Sin embargo, sí, en el inicio, ¿qué es lo que uno hace habitualmente? Yo no digo que es lo único que se hace o esto es lo que hay que hacer, pero lo que se hace principalmente es compartir el propósito de la clase, el objetivo que se espera. Y entonces aquí surge también la pregunta en las redes, ¿hay que escribirlo o hay que leerlo? Yo digo las ambas cosas. Téngalo escrito en una hoja de cartulina, pegadito en el pizarrón, o léalo, o haga que los alumnos lo lean, y que no sea solamente uno, a lo mejor puede leer el alumno X y luego el alumno Y, eh, pero lo fundamental es que usted se asegure que el objetivo que se planteó sea entendido por los alumnos. Entonces siempre pregunten, ¿lo entendieron? Porque hay palabras que uno utiliza en los objetivos que no son del uso diario de los alumnos. Entonces asegúrese que sí lo entienden. ¿Entienden esta palabra? Cuando dice aplicar, ¿entienden esta palabra qué es lo que es aplicar? Y a lo mejor asociarla con algún ejemplo práctico, ¿ya? De la vida diaria, de su hogar, etc. A partir de ahí entonces uno habla de la estructura de la clase en el inicio. Mire, vamos a hacer esto otro, y vamos a terminar haciendo este procedimiento, ¿ya? En el inicio de la motivación inicial, aunque uno siempre está motivando, ¿cierto? En el desarrollo también motiva para que los alumnos se incorporen al aprendizaje, pero la motivación inicial normalmente es una lámina, un video, un canto, una experiencia vivida por un alumno que tenga relación con el objetivo, también puede servir, ¿ya? Muchos profesores preguntan, ¿cuánto tiene que durar el inicio, el desarrollo y el cierre? ¿Qué responderían ustedes frente a esa pregunta? ¿Cuánto dura el inicio, el desarrollo y el cierre? Supongamos una clase de 60 minutos. ¿Cuánto debería durar el inicio, el desarrollo y el cierre? No está establecido, ¿cierto? No está establecido, perdón. Eh, pero uno
toma decisiones pedagógicas a medida que va avanzando y va estructurando una forma de trabajo en el desarrollo y el cierre y va midiendo los tiempos, ¿verdad? Lo importante es que no la pille el cierre en los 2 últimos minutos de la clase y cierre la clase en forma apurada. No, yo le digo normalmente así como sugerencia, divida la clase en 4 y entonces haga un tiempo de eso en el inicio, 2 tiempos en el desarrollo, 1 tiempo en el cierre. Pero la duración no está establecida. Un inicio puede durar 5 minutos y puede ser muy significativo, como puede durar 15 minutos y la verdad es que no aportó en nada. Entonces, estructure la clase de la mejor manera para que el inicio surta el efecto que se espera, que es la motivación, que es la preparación de la enseñanza. En el desarrollo, cumple el tiempo necesario, pero con actividades fuertes, con actividades significativas que involucren al alumno. Y cierra finalmente resumiendo, estableciendo lo que aprendieron de la forma más clara posible. No se conforme con la metacognición. La metacognición es muy importante, ¿verdad? Por cierto que es un elemento relevante, pero eso no significa cierre. Es parte del cierre, pero no es todo el cierre. ¿Ya? Incorpora ahí una actividad que le permita a los alumnos reflexionar sobre lo que aprendieron y para qué les va a servir posteriormente, ojalá. ¿Ya? Bueno, ahí hay todas unas rutinas que uno aplica que tienen que ver con los materiales, quién guarda los materiales, quién coloca los materiales, todo eso va en el desarrollo de esta parte de la clase. Y en el cierre, bueno, muy importante en el cierre las preguntas generadoras, ¿verdad? Todos los ejemplos que colocábamos recién. Y en el cierre entonces vamos a resumir las ideas centrales de lo que aprendimos. Ojalá este resumen de las ideas lo hagan los alumnos, no el profesor, ¿verdad? Porque son los alumnos los que tienen que aprender. ¿Cuáles son las ideas centrales de lo que aprendimos? El profesor ahí hace un nexo, un puente sobre lo que viene. Mire, esto que aprendimos hoy nos va a permitir elaborar esta otra parte o nos va a permitir en la próxima clase resolver problemas multiplicativos de esta manera. También es muy importante que usted incorpore en el cierre trabajos de evaluación, normalmente formativos, por cierto, y lo ideal es que los alumnos vayan con la máxima claridad de lo que aprendieron y para qué sirve y qué viene después. Eso facilita mucho los aprendizajes futuros. ¿Bien? Bien. Bueno, eso hay que describirlo en las clases, recuerde. Y recuerde que en la clase tiene que describir también los recursos utilizados. ¿Ya? Lo tiene claro, ¿cierto? Así es. ¿Sí? Bien. Yo no sé si me alcanza el tiempo, pero me gustaría detenerme, sí, yo creo que sí nos alcanza por lo menos 5 minutos respecto del trabajo colaborativo, que yo sé que ustedes también lo están elaborando y que aún se mantienen algunas preguntas que son de carácter voluntario y algunas preguntas que son de carácter obligatorias. Por cierto, la decisión de responder las preguntas voluntarias es una decisión personal, profesional, que usted va a tomar en función de que se siente segura para responder en base a argumentos técnicos de lo que están preguntando. Pero si no, no pasa nada si no responden las preguntas voluntarias. Lo que se revisa son las preguntas obligatorias. Si usted responde a las voluntarias, sí se van a revisar y van a ser consideradas solo si la ayuda en la evaluación. ¿Ya? Pero bueno, recuerde que desde el año pasado se está ya exigiendo la elaboración y cuando uno habla de trabajo colaborativo, surgen ahí varias ideas. Lo fundamental son establecer comunidades de aprendizaje entre profesionales, estas CAP que se llaman ahora, que es una sigla, nosotros somos muy amigos de la sigla, entonces aquí se agregó una, las CAP, la comunidad de aprendizaje entre profesionales, pero también están los clubes de video, está el análisis de clase y retroalimentación de las clases, está investigación-acción, etcétera. Ahí
elementos que uno debe seleccionar antes de ponerse a trabajar en el trabajo colaborativo y sobre todo si esto se está haciendo desde hace un tiempo de modo sistemático. ¿Bien? Pero todo esto que está acá sirve. Reflexión comunitaria, retroalimentación conjunta, pero ¿orientado a qué? Orientado al mejoramiento de los aprendizajes. El trabajo colaborativo no tiene sentido si no se orienta al mejoramiento de los aprendizajes. Entonces usted se va a juntar con el profesor, si usted es profesor de matemática, se va a juntar con el profesor de arte, con el profesor de tecnología, con el profesor de educación física, para generar una instancia de reflexión, de crecimiento profesional, para colocarse de acuerdo en algunas acciones conjuntas que podamos establecer para mejorar los aprendizajes de matemáticas. Pero también, obviamente, se van a mejorar los aprendizajes de tecnología, de arte, de educación física. Pero fundamentalmente lo que nos interesa es mejorar los aprendizajes en matemáticas, ¿ya? Y a eso tenemos que orientar todo nuestro quehacer. Y ahí entra reunirnos sistemáticamente una vez a la semana o cada 15 días. Nos podemos reunir en el colegio o en casa, etcétera. Pero vamos a generar un resumen de la reunión, vamos a colocar asistencia en la reunión. Esas evidencias tienen que estar, sobre todo cuando el director es bastante rígido en la certificación de este trabajo. Hay directores que no tienen ningún problema en certificar, ¿verdad? Pero hay otros que no, que piden evidencia y me parece muy bien que lo hagan. ¿Cuáles son las evidencias de este trabajo colaborativo que usted me está mostrando? Ojalá lo conozca, pero si no lo conoce y usted se lo plantea, tiene que mostrarle las evidencias. Recuerden que son 3 elementos obligatorios. Relevancia del problema, relacionado con el aprendizaje. Reflexión conjunta. ¿Ya? Ahí hay preguntas respecto a eso. Y aprendizaje profesionales para la práctica pedagógica. En esa parte usted dice qué aprendió, para qué le sirvió, etc. Ahí vamos a trabajar de modo más detallado en este trabajo colaborativo que a mí me parece que es muy relevante. Yo encuentro que este módulo 3 es muy valioso. Nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a establecer formas de trabajo distintas. No trabajar en islas y saber que yo puedo aprender del otro y el otro puede aprender de mí. Nadie es autosuficiente, ¿ya? Yo necesito del otro y el otro sí me necesita. Entonces, estas formas de evidenciar un trabajo colaborativo de algún modo se va a ir instalando. A lo mejor se demora más de lo que quisiéramos, pero se va a instalar de alguna manera y yo he visto algunas experiencias en establecimientos que sí lo están haciendo y está logrando resultados. Resultados no tan solo en el ambiente, ¿verdad? Que se llamen mejor, etcétera. No, que también es importante, por cierto, sino resultados de aprendizaje. Y uno va notando ahí avances, ¿ya? Bueno, yo me había comprometido a 1 hora, a respetar esa hora, pero vamos a seguir trabajando. Y por tanto, les pido que podamos establecer unas preguntas, si ustedes quieren, o comentarios, y vamos a ir trabajando de la mejor manera, ¿ya? Aquí ya saqué la presentación y aquí estamos viéndonos todos. Gusto saludar a los que no he saludado y cualquier duda estoy dispuesto, ojalá tenga las respuestas a sus dudas y si no las tengo, me voy a preocupar de documentarme para tenerse a la brevedad. Mientras aparecen las dudas, Andrea nos pregunta aquí por el chat si es que el PPT lo vamos a enviar. Bueno, como se van a hacer estos talleres de PCP la próxima semana, ahí vamos a abrir una carpeta en Google que les vamos a poder compartir, donde va a estar todo el material que ocupó Ricardo ahora y en el taller que viene y el que va a estar la otra relatora que va a ser Erika, en donde van a poder encontrar todo esto. Y yo voy a estar con ustedes el lunes, me parece, ¿cierto? El lunes desde temprano, vamos a estar trabajando ahí, pero vamos a hacer un trabajo más práctico, más de qué hacer, digamos, para ir trabajando en conjunto y algo que sirva bien preciso en la elaboración del portafolio, ¿ya? Esa es la idea.
Recordarles también que los talleres van a ser en el Colegio de Rosita, que está aquí conectada, en el Centro Educacional Millantú. Sí. Así es que les mandamos también a los docentes la convocatoria y los detalles con la dirección para que asistan a los talleres que son el lunes y el miércoles. Sí. Y yo voy a estar con ustedes el día lunes y ya estoy preparando algunas actividades de trabajo práctico, de trabajar en grupos y algo que nos sirva en la práctica, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Tal vez tienen guardadas las preguntas para el taller presencial. ¿No? Así es que si no hay más preguntas, Sí, te sí, y yo agradecemos, creo que ahí van a Ricardo. surgir a medida que vamos trabajando. Sí, de todas maneras. Le agradecemos, Ricardo, muy clarito todo. Y así que, preguntan si hay estacionamiento en el Millantú. O sea, hay lugares donde estacionar ahí afuerita, ¿cierto, Rosita? Sí, tenemos afuera del colegio para estacionar y es Perfecto. relativamente seguro, como en todas partes. Pero de acá siempre hay alguien que está vigilando cuando tenemos visitas, así que no habría problema. Súper. Muchas Ya pues, gracias. muchas gracias, Ricardo. Nos vemos entonces el lunes y el No, miércoles. Gracias por esta charla inicial. Aclara mucho a los docentes que van a poder participar de esta capacitación la próxima semana. Sí. Ujú. perfecto. Nos vemos Eh, entonces. Muchas gracias a todos por asistir y recordarles que ojalá lleven lo que ya tienen de avance en su trabajo, porque lo ideal de estos dos talleres es que puedan in situ ir revisando, avanzando, ir cambiando para que vayan con seguridad a su entrega. Eso, que estén muy Nos bien, que vemos el tengan lunes buena Muchas tarde. gracias. Muchas gracias, profesor Ricardo. Chao, Gracias por la Camila. atención. Chao. Chao, Chao. Esperanza. Gracias. Nos estamos viendo el lunes. Gracias. Estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Gracias.